abrir esto. Listo. Bueno, hoy ya terminamos este tema de los dones espirituales. Cristian Ramírez les estuvo hablando la semana pasada sobre cesacionismo y continuismo, ¿no? Diciendo que pues nuestra postura es continuista, ¿verdad? Pero sometida a la palabra de Dios y sometida a la soberanía de Dios. O sea, no estamos negando que Dios en este tiempo no puede realizar algo extraordinario como un milagro, porque lo hemos visto en nuestra congregación, como una sanidad, como la hemos visto, que no puede, no sé, en un momento dado en una tribu X querer manifestar su evangelio a través del idioma de esa tribu a una persona que nunca lo ha hablado. Puede pasar, ¿sí? La verdad, no estamos en contra o diciendo que eso realmente no existe para nada, no, Dios en su soberanía lo puede hacer, pero la verdad es que esos dones extraordinarios tuvieron mucho valor cuando la iglesia se estaba implementando, cuando la iglesia estaba iniciando. Mire que donde más vemos dones espirituales precisamente es en Hechos de los Apóstoles. Es una iglesia que se estaba cimentando, ¿no? Dice que la iglesia fue cimentada o que su base está sobre la doctrina de ¿quién? ¿Recuerdan? De los apóstoles. Se dice que sobre la doctrina de los apóstoles está cimentada ¿qué? La iglesia, ¿verdad? ¿Y cuántos fueron los apóstoles? 12. Bueno, 13, gracias. 13 con el apóstol Pablo, ¿no? Bien, 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 Gio, eso está bien. 13 apóstoles, ¿no? Y sobre esa base, sobre esa doctrina de ellos, es que la iglesia creció. Realmente si nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el abuso, y eso fue lo que Cristian ya estuvo enseñando hace 8 días, sobre el abuso con los dones extraordinarios. No estamos negando que no existen totalmente, pero es claro que la profecía con respecto a lo que debíamos conocer del Señor en su palabra ya terminó, cuando el canon fue definido, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que hay, digámoslo así, y no sé si se puede llamar como profecía, yo diría que sí, cuando tú en la palabra de Dios descubres algo que nadie más ha descubierto, y eso creo que nos ha pasado leyendo algunos libros, ¿no? Con mi esposa veníamos hablando de cuando uno lee algunos comentarios bíblicos donde uno dice, wow, yo no había visto eso, y de alguna razón eso es profecía, porque yo no había visto eso. Dios reveló a ese hombre algo que está en la palabra de Dios, que no es algo raro, extraño, no es que Walter, Adriana, allá donde están, les profetizo que se van para Miami, ¿sí quieren? ¿Sí? Y correr el peligro de que no se vayan. Me tendrán que coger a piedra, ¿no? Dice la palabra de Dios con respecto a los falsos profetas. Pero sí creo que Dios sí revela cosas que uno no había visto, eso sí lo creo, ¿sí? Entonces, pero no estamos negando para nada que los dones espirituales tales como, principalmente como milagros, sanidad y lenguas, hayan desaparecido totalmente, porque como les digo, los hemos visto. En nuestra iglesia los hemos visto, no el de lenguas, pero sí la sanidad y los milagros, claro que los hemos visto en esta iglesia, pero más adelante vamos a hablar un poquito más sobre lenguas, que era algo que Cristian deseaba hablarle la semana pasada. Bien, estábamos viendo uno a uno, precisamente, y estábamos en el de dar, ¿no? Dar. ¿Creen ustedes que tienen ese don de dar? Realmente el don de dar creo que lo hemos explicado muchas veces y tiene que ver mucho con la generosidad, ¿no? Hay personas que realmente y decididamente son muy generosos, ¿sí? Saben que hay una necesidad no solamente en la iglesia, sino una necesidad de un hermano en la fe o algo así, y tienen esa facilidad de dar. Y a veces son personas que tú no las ves públicamente aquí paradas, ni en otro, ni siendo ujier, ni nada de eso, pero son personas que son muy dadivosas. ¿Sí? Uno lo ve en cosas tan sencillas como el campamento de damas. Ahí hemos visto personas que tienen el don de dar. Calladitas, dan. Sí, dan y le ayudan a alguna hermana que no podía ir. ¿Sí? Y es chévere, y a veces viene de personas la que menos uno cree. Es increíble. Entonces, como dice acá, es la habilidad de contribuir con recursos materiales
de manera generosa y alegre para beneficiar a otros y para la gloria de Dios. Obviamente, todo don es para edificar, ¿no? Y es para la gloria de Dios. Entonces dice acá, no es necesario ser rico para tener ese don, y eso lo tengo bien claro, porque he visto en personas que no es que tengan el gran sueldo, pero son muy generosas. El don de presidir. ¿Qué creen ustedes que es el don de presidir? Según eso, pero ¿qué más podrían aportar al don de presidir? Exacto. Y recuerden que los dones espirituales son sobrenaturales. Hay personas que innatamente son líderes, pero a veces son líderes para lo malo, ¿no? No para lo bueno. Pero hay personas que en la vida, y yo conozco mucha gente que ha llegado a Cristo, que dijo, yo en la vida pensé que yo iba a liderar ese proyecto o ese ministerio. Y realmente es algo sobrenatural. Y como decía Gio, es esa persona que tiene la capacidad de ordenar, de distribuir, alguien que preside, es alguien que, como dice Henry Warren, cuando mira para atrás hay alguien que lo está siguiendo. ¿Sí? Hay alguien que lo está siguiendo. ¿Por qué? Porque lidera, porque va adelante ordenando. Ese es el principio de liderar. Hay gente que cuando ve la palabra líder en la nueva versión internacional de una vez se santiguan y se van al piso y casi se desmayan. No, eso es ser líder. ¿De dónde viene la palabra presidente? De presidir. ¿Y quién es un presidente? Un líder, el líder de una nación. Entonces es liderar, así no nos guste el nombre porque nos ponemos muy humildes. No, nosotros somos siervos, ¿no? Pero sí, hay siervos que son líderes. Gloria a Dios que los hay. Don de misericordia. Alguien que me lea, por favor, Romanos 12. Otra vez mis gafas, 12:8, ¿sí? 12:8, sí. ¿Mm? Muy bien, esa es la descripción de lo que es misericordia, ¿cierto? Y el versículo que dice, Ricardo. Uh-huh. Muchas gracias, Ricardo. Sí, ahí habla del don de misericordia como bondad. Y yo creo que el don de misericordia se parece mucho al don de dar. Yo pienso que el que tiene el don de dar, tiene el don de misericordia. Que es una persona que ve una necesidad, que ve una persona que está con con algo que falta en su vida, y no solamente en la parte monetaria, sino emocional, espiritual, y se mueve a bondad para ayudarle, para hacerle el bien. Eso es misericordia. Pues precisamente aquí hay un ministerio, ¿no? El Ministerio de Misericordia, que busca ayudar a aquellas personas que tienen algún tipo de necesidad. Yo digo que el don de misericordia y todos los dones, mire que a veces uno pertenece al ministerio de Ujieres, pero no tiene el don de servicio. Eso no significa que no lo haga, porque todos estamos llamados a servir, ¿verdad? Hay gente que está en el ministerio de misericordia y posiblemente no tiene el don de misericordia, ¿sí? Pero estamos llamados a hacer misericordia. Pero hay personas que definitivamente son misericordiosas y yo no las veo tanto pensando en que pertenece a X o Y ministerio. Digamos, en este tema de misericordia yo he visto personas que sin que nadie le diga nada, saben que un hermano está enfermo y allá corren a ayudarle. ¿Qué necesitas? Te pago el servicio de la luz, que te traigo algún medicamento. Yo veo el don de servicio, de dar, de misericordia, así, y de una manera callada. De una manera callada, ¿verdad? Nadie lo sabe, pero uno después se entera, ¿cierto?, de que tal persona fue y lo visitó y le llevó y dice, wow, chévere. Y lo ve reiteradamente. Entonces, ahí yo creo que ve el don de misericordia. Pasemos al siguiente, que es el don de sabiduría, que también está ahí en lo que leyó Ricardo en 1 Corintios 12:8.
Sabiduría es, sin lugar a dudas, ese don que tiene una persona creyente, donde no solamente tiene el conocimiento acá de lo que la Escritura dice, sino que la aplica en el momento exacto. Uno dice, wow, qué persona tan sabia. ¿Por qué sabia? Porque aplica la palabra de Dios y uno dice, este hombre o esta mujer está realizando la voluntad de Dios acá. Definitivamente lo estábamos haciendo mal, pero llegó ese hombre y dijo, no, es así. Y uno dice, sí, definitivamente. Entonces, ese es el don de sabiduría. Dice acá la habilidad de aplicar los principios de la palabra de Dios de manera práctica a situaciones específicas y recomendar el mejor curso de acción. El ejercicio de este don permite tener discernimiento y dar un excelente consejo. Entonces, sin duda, este don de sabiduría no deben tener un maestro, debe tener obviamente un evangelista, pero sin duda todos debiéramos pedirle a Dios, como lo hizo Salomón, que le dé sabiduría. ¿Sí? Porque son cuántas decisiones usted toma en el día, ¿verdad? Y peor si hablamos de esas decisiones que son bien coyunturales, bien importantes, donde necesitamos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y creo que ahí está Proverbios, ese gran libro que habla de la sabiduría, pero que también habla de la necedad. Y es increíble que aunque somos cristianos, a veces no actuamos con sabiduría, ¿verdad? Aplicamos mal la palabra de Dios. Conocimiento. Primera de Corintios 12:8, también ahí, como lo Primera de Corintios 12:8. Sí, alguien por favor que lea Primera de Corintios 12:8, donde vamos a encontrar otros dones ahí. ¿Alguien por ahí? Primera de Corintios, capítulo 12, verso 8. Muy bien, gracias. Gracias, Víctor. Aquí dice la habilidad, dice acá, ¿cierto? De descubrir, de analizar. Pues la palabra conocimiento es en el griego gnosis, ¿no? Gnosis es poder conocer algo y creo que tiene que ver, o sea, hay muchos dones, creo que fue Gio el que preguntó si había unos dones que tenían que ver con los otros y estoy totalmente de acuerdo que sí, porque una persona que tenga el don de conocimiento, por lógica tiene el don de sabiduría. Por lógica tiene el don de discernimiento de espíritus. O una persona que tiene el don de discernimiento de espíritus tiene ese conocimiento profundo, ¿no? Donde descubre, analiza, dice acá, sistematiza la verdad para beneficio de otros. Ese don permite que las personas hablen con entendimiento. Algunas las asocian con una percepción sobrenatural. Y es verdad lo que estaba hablando. Muchas veces uno leyendo libros con respecto a X o Y tema dice, wow, yo no había visto esto, ¿verdad? Y ahí está el don de conocimiento. Dios revela a esa persona cosas que otra persona no ha visto, pero que están en la escritura y que en el contexto son verdad, ¿sí? Son verdad. Es una inteligencia especial, sobrenatural, para conocer ciertas cosas, no solamente pienso yo con respecto a la palabra de Dios, sino incluso con respecto a otras personas. ¿Mm? Viene el don de fe, que es la habilidad de tener una visión de lo que Dios desea hacer y creer con confianza que será realizado a pesar de las circunstancias y apariencias. El don transforma la visión en una realidad. Bueno, yo este don de fe realmente lo he visto en varios hermanos, que cuando uno dice, no, esto aquí no hay nada que hacer, ellos son los que le dicen, sí, hermano, sí, con el Señor se puede, y tienen esa convicción y están seguros y dicen, hermanos, si el Señor está delante de nosotros, eso va a pasar. Y son como ese motorcito que hay en las iglesias que nos lleva a seguir adelante y a no desfallecer. ¿Cuántas veces cuando hay un proyecto grande que uno lo ve como imposible dentro de la misma iglesia, verdad? Muchos dicen, no, eso ni para qué, ¿cierto? Pero llegan otros que dicen, no, adelante, yo sé que podemos. Yo sé que el Señor va a dar los recursos, yo sé que sí. A mí, eso cuando en el año 2021, exactamente como en marzo del 2021, estaban todas las iglesias cerradas por la pandemia, nos reunimos un grupo de varones grandes, recuerdo en esa época, y fue donde se nos ocurrió la idea de volver a buscar
una bodega, y cuando dijimos nomás eso, la gente dijo, no, están locos, en plena pandemia, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Y nosotros dijimos, no. Y seguro que si hubiéramos escuchado esas voces, estaríamos todavía viéndonos por YouTube, tal vez. Entonces, tenga la seguridad. Y no, dijimos, no, yo creo que esto es del Señor y empezamos, y cuando empezamos se nos corrió otra loca idea de hacer, de ponerlo bonito, y la gente decía, no, pero ¿para qué tanto invertir plata en eso? Y no, sí, se puede, y fue increíble. De verdad que vimos al Señor obrando de una manera chévere, y cada persona, recuerdo, decía, listo, yo pongo esto, yo averiguo esto, vamos a hacer esto, y fue muy chévere ver que todos, si no hay mano de obra, pues todos metámosle la mano. Aquí yo creo que veo a varias caras que estuvieron muy, muy involucradas en ese proyecto, y bueno, y creo que Dios nos ha bendecido grandemente, ¿no? Entonces, ese es el don de fe, que no solamente lo vemos en la iglesia, también, vuelvo y repito, lo vemos en las casas, ¿no? En nuestras mismas casas cristianas. A veces necesitamos a alguien que dice, no, papá, no, mamá, yo sé que eso se puede, vamos, ¿sí? O no, hijos, eso se puede. ¿Cuántos tienen el don de fe acá? Muy bien. Bueno, aquí entramos a un don extraordinario, que es el don de la sanación. Leamos 1 Corintios 12, 9, después el verso 28, después el verso 30. ¿Quién me ayuda leyendo esos tres versículos? Primero el 9, después el 28, después el 30. Mm, 28 y 30. Sí, el 30, sí. Muy bien. Ah, como les decía al principio, dones extraordinarios como sanidad, como milagros, como el don de lenguas, vamos a estar hablando un poquito de ellos. Pienso que fueron muy importantes en el comienzo de la iglesia para reforzar que Cristo era verdad. Y creo que fueron muy notorios en que habían personas específicas que tenían la capacidad, como pasó con el apóstol Pedro, que solamente con la sombra se sanó un paralítico, ¿verdad? Pero sin duda en la iglesia de Corinto parece que habían personas, o parece no, ahí Pablo lo está afirmando, había personas que tenían ese don, ¿sí? Y seguramente oraban por algún enfermo y ese enfermo sanaba. Eh, yo la verdad, tengo que decirlo con toda honestidad, en ese sentido soy continuista ¿en qué sentido? En que yo creo que Dios todavía sana. Amén. Y lo hemos visto. Hace muy poquito en la vida de Ferney, que ya todo el mundo decía, no, se nos fue el Fer, se nos va a adelantar más egoísta. Eh, sí, pero no, porque tenemos un Dios poderoso que puede sanar. Pero yo actualmente lo que veo es una iglesia orando y que cree y que tiene el don de fe y dice, yo sé que el Señor puede sanarlo, yo sé que el Señor puede sanarla. Y hemos visto milagros, hemos visto sanidades en esta congregación, sin lugar a dudas, personas que ya la gente decía, aquí ya no hay nada que hacer, pasaba y a nivel de sanidad. Yo, junto con Ferney y con Cristian, lo que no estamos de acuerdo es con que se haga un show de esto y se le ponga ahora al Señor. Entonces, yo recuerdo hace muchos años, estábamos en otra iglesia con mi esposa y yo recuerdo que había miércoles de sanidad. Y nosotros llevamos los miércoles, pero realmente lo que había era oración por sanidad. Eh, mm, pero no soy, es diferente citar a que, oiga, oremos este miércoles por los enfermos, es muy diferente, ¿cierto? A decir, este miércoles el Señor va a sanar gente, traiga a sus enfermos, o sea, como si fuera un circo. No estoy de acuerdo con eso. Es mi punto de vista, pero estoy completamente convencido que Dios sana. Amén, de eso sí estoy convencido. Dios sana. No, para mí ya no sana de la misma manera que lo hacían en la iglesia de Corinto o en la iglesia primitiva. Estoy seguro de eso. No veo a una persona que yo diga, oiga, yo conozco
que Joseph es sanador, porque el hombre siempre que yo estoy agripado le digo que ore por mí y ahí mismo se me pasa la gripa. Ahí mismo. Si ese Joseph tiene el don. No, no lo conozco. O no sé si ustedes conocen a alguien. Yo la verdad no conozco a alguien. Yo conozco gente que ora con fe, eso sí, y ora con fe y dice, yo sé que el Señor lo puede sanar y ora y no, no estoy diciendo que le puso las manos y lo sanó inmediatamente. Creo que esos son, ¿no? O sea, en esta iglesia no estamos de acuerdo con los abusos, que es muy diferente, ¿no? De los dones. No estamos diciendo que se fueron totalmente, que eso ya no existe, no, sino que definitivamente actúan de otra manera, a través de la iglesia orando de otra manera. Vamos al don de milagros precisamente. Es el que sigue, que es la habilidad de ser un instrumento a través de quien Dios cumple hechos sobrenaturales. Los milagros son testimonio de la presencia de Dios y la verdad de su verdad proclamada. ¿Puede Dios hacer milagros hoy día? ¿Los ha hecho? ¡Wow! Y a veces uno espera milagros muy grandes, ¿no? De verdad, uno siempre está esperando que caiga un rayo del cielo y elimina el que me cae como gordo. Y, ¡ay, milagro, Señor! Milagro, ¿no? ¿Cierto? No, no, sí, uno como que espera eso, pero yo no sé, para mí es un milagro que una persona que estaba muerta espiritualmente, uno le predique el Evangelio y a los 3 meses se esté andando del Señor con deseos de saber más del Señor. Para mí es un milagro. ¿Qué más milagro? Porque sabemos que eso es sobrenatural, ¿sí? Porque si no, a todos los que le predicáramos llegarían a Cristo, pero cuando uno ve que alguien llega y uno ve esa sed y ese hambre y uno dice, wow, qué milagro. Entonces a veces nos fijamos mucho en querer milagros espectaculares, ¿no? Que el man llegó sin una pierna y de pronto, pin, apareció la pierna, eso es lo que uno a veces quiere como ver. Y no sé, yo no me atrevo a negar ese tipo de cosas, ni más faltaba, porque de pronto podría estar pecando, pero no lo he visto. Y como les dije, pertenecía a iglesias carismáticas. Durante 7 años estuve en iglesias carismáticas y yo nunca vi a alguien que le creciera un dedo. Nunca. Y yo no sé, habrán orado por el dedo, pero yo nunca vi que le haya crecido. Eso es verdad. Entonces yo creo que ese tipo de abusos son los que han dañado el tema de los dones espirituales y por eso hay personas que son totalmente radicales y dicen cesacionistas. No, no, eso ya no existe. Esos milagros y todo eso ya no existe. Obviamente que dentro de los mismos cesacionistas hay gente un poco más progresista que dicen no, 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 lo que pasa es que actúan diferente. Y uno tiene un poco de continuista y un poco de cesacionista en ese sentido, ¿no? Uno dice, sí, realmente esto ya de que hay un hombre que hace milagros y sanidad, quieto. Pero que Dios sigue obrando a través de su iglesia para hacer eso, a través de la oración, y sí, de acuerdo, porque tenemos un Dios soberano. En ese sentido somos continuistas. Discernimiento de espíritus. Dice acá la habilidad de discernir con claridad un espíritu de verdad de un espíritu de error. Primero de Juan 4:6 está hablando que el que está en el mundo es mucho menor que Dios que está en nosotros, que Cristo, que el Espíritu Santo. Habla ahí y es precisamente esa persona que puede discernir si lo que esta persona está hablando es buena doctrina o es falsa doctrina. ¿Sí? El discernimiento de espíritus para mí es muy amplio. Yo veo el discernimiento de espíritus en aquellas personas, y yo no sé si las mujeres todas tienen discernimiento de espíritus. No sé si les dieron ese don a ellas. Pero ellas dicen, mi amor, yo veo que José Católico está triste, y uno lo dice, que está triste. Vaya, pregúntele. Y uno le pregunta, no, hermano, estoy triste, y uno dice, ¿de dónde supo? Obviamente las mujeres son muy sensibles y ven muy diferente a nosotros los varones, ¿verdad? Pero sí me sorprende que en esta iglesia hay personas que se acercan a otra y dicen, estás mal, ¿cierto? Uy, y uno dice, ¿qué le pasó? Y la otra le dice, ¿cómo supiste? De una. Y eso yo lo he visto en esta iglesia, a través de estos 25, 26 años ya que llevamos. Conozco a esas personas que te acercan a ti y te dicen, tú estás mal, ¿no? Y wow, de una. Sí, sí los he visto. Y creo que eso también tiene que ver con el don de discernimiento de espíritus, como también ese don de discernir, que tiene que ver mucho con conocimiento, con sabiduría, si lo que ese maestro está hablando es falsa doctrina o es doctrina buena. Porque inmediatamente dice, no, lo que este man está hablando está como raro, venga para acá. Tiene esa habilidad.
Bueno, dice acá el don de ayuda. Para mí es el don de misericordia. ¿Bien? Es el mismo don. Es esa persona que tiene esa capacidad, perdón, ese don dado por Dios de ayudar a otro, en cualquier circunstancia. Cuando lo ve mal, o también de ayudar a la iglesia cuando está mal, y eso tiene que ver con el don de misericordia. Entonces, lo paso rápidamente porque creo que son primos hermanos ahí. Administración, que tiene mucho que ver con el don de presidir, de liderar, dice, solo esta vez en todo el Nuevo Testamento, fuera de las Escrituras, se usa para describir a la administración como un don, como un capitán dirigiendo un barco a su destino, ¿no? Esto sugiere que el don de administración es la habilidad de poder dirigir la iglesia y ayudarla a cumplir sus metas. Como ustedes ven ahí, está muy claro el don de presidir también. O sea, si una persona es buen administrador, esa persona es un buen líder. Sabe colocar cada cosa en su lugar, sabe liderar, sabe llevar. La meta está allá, vamos todos hacia la meta y sabe conducir. Creo que un pastor, obviamente, debiera, si al menos no es su don, debiera tener una buena administración, debiera ser un buen líder, ¿no? Como les digo, eso es una discusión, no la voy a traer acá, aunque si quiere discutimos de eso, pero es una discusión que en Efesios 4 no aparecen dones, sino aparecen oficios. Porque dice que unos fueron constituidos apóstoles, otros evangelistas, otros maestros, otros pastores y otros profetas. ¿Sí? Entonces, algunos, y en aposento alto los hay, que dice, ahí está hablando de unos oficios, porque dicen que el peligro de decir que hay un don de apostolado es que entonces seguimos teniendo apóstoles. Y ustedes saben que desde hace unos 40 años el movimiento profético y apostólico ha tenido una fuerza grande, ¿no? Donde yo de un momento a otro llego acá y digo, yo soy apóstol. Y ustedes me dicen, ¿por qué? Dice, porque Dios esta mañana me trajo palabra fresquecita. Y aquí vengo a revelárselas. Este año todos a Miami, ¿no, Walter? ¿Sí? Un peligro porque yo puedo traer cualquier falsa doctrina diciendo que yo tengo el don de apóstol. Para mí la palabra apóstol tiene dos sentidos. Uno, esos apóstoles, esos hombres que vivieron con Cristo, que andaron con Cristo y que Cristo los apostoló, los envió a fundamentar la doctrina de la iglesia. ¿Qué peligro es inventar más apóstoles? Pues es que salen las falsas doctrinas. ¿Sí? Entonces, ese es para mí, si lo vamos a ver como un don, ese fue un don que le entregó Jesús a esos 13, no más. ¿Sí? También es cierto que en la palabra aparecen otros apostolados. Alguien que fue apostolado, pero también la palabra apóstol significa enviado. Y para mí ahí es bien claro que fue gente que fue enviada a Corinto, fue enviada a Tesalónica como una misión, pero no lo veo como un don. ¿Ven? No lo veo como un don. Sin embargo, respeto a los que creen que hay don de apóstol. Y si había don de apóstol, fue dado a esos 13. Para mí nadie más tiene don de apóstol. Porque el apóstol tiene la capacidad de construir iglesia y la iglesia ya está construida. Esa es la base, ese es el fundamento. O si no, tenemos pequeños papas en nuestra iglesia. Los papas creen que las encíclicas que dan tienen el mismo valor de la palabra de Dios. Mire el peligro. Entonces, por eso lo podemos discutir, pero no estoy de acuerdo con que eso sea un don. Ahora, sin lugar a dudas, sí creo que hay el don de evangelismo, ¿verdad? Que lo estamos viendo, creo que seguía don de evangelismo, sí. Bueno, estamos ahí en evangelismo, el don de evangelismo, sí. Porque hay gente que tiene esa capacidad de hablarle a alguien y la gente le escucha. Y tiene esa habilidad de... Yo les cuento que a mí me cuesta. A mí me gusta participar. Ayer, perdón, pero con esa gripa que tenía no pude estar en el Parque Santa Elena. Quería ir, pero la última vez que estuvimos en todos a la mesa, a mí me encanta sentarme allá, pero yo digo, yo aquí la peleo y increíble. Yo tengo aquí el conocimiento de qué es el Evangelio. No les voy a decir una mentira a ninguna de esas personas con respecto al mensaje de salvación. Y tengo el deber de evangelizar. Pero yo definitivamente, yo estoy seguro que yo no tengo el don de evangelismo. Pienso que mi esposa sí lo tiene. Ella con qué facilidad va cogiendo cualquier... y la persona lo escucha. ¿Sí? Y yo conozco aquí a varios, no voy a decir el nombre para que no vayan a poner todos picados, que tienen ese don de evangelismo.
que tienen ese don, que les por el cuerpo les lo respiran y lo transpiran, perdón, y es muy chévere como tienen ese amor por el perdido. Me parece que el evangelista tiene amor por el perdido, definitivamente. Si no tiene amor por el perdido, ese no es evangelista. ¿Sí? Ese que ve que la abuelita está muriendo y ni ahí muriéndose le predica el evangelio, ese no tiene don de nada, tiene don. Seguimos con pastoreo. Leamos Efesios 4, no lo leamos porque Efesios 4:11 está dentro de eso, donde está ser pastor, ser evangelista, ser maestro, ser profeta y ser apóstol, ¿no? Sin duda, el pastoreo, como dice acá, dice que Pedro fue comisionado para pastorear las ovejas en Juan 21:16. Pedro exhortó a otros a hacer lo mismo en 1 de Pedro 5:2, cuando está hablando a los ancianos, le dice que su principal misión es ¿qué? Vigilar la grey, cuidar la grey. ¿Quién cuida una grey? Pues alguien que es pastor, ese rebaño que le fue dado a cada uno. Una persona con este don dice que tiene la habilidad de liderar, alimentar, proteger, cuidar las necesidades de la grey. Yo veo el don de pastor en esas personas que de verdad se preocupan por los demás. ¿Sí? Que dicen, de verdad que ven a alguien y dicen, yo quiero saber cómo siguió Olguita con su tema del cáncer. Voy a ir a visitarla, voy a llamarla, voy a preguntarle qué Olguita, ¿cómo sigues? ¿Cómo te ha ido con la quimioterapia? Yo quisiera hablar con tu esposo y saber él qué siente, cómo se ha sentido en ese proceso. Esa gente que tiene el don de pastoreo. Hay gente que cuando termina el culto acá, no se queda hablando con los amigos de siempre, sino que va a otra persona. ¿Cómo estás? Y no es chismoso, ¿no? También hay el don de chisme, también lo hay. Pero es aquel que va a otra persona, ¿cierto? ¿Y cómo estás? ¿Cómo sigue? Ricardo, ¿cómo siguió allá tu trabajo allá donde tú estás? ¿Cómo te ha ido? Ahorita en este nuevo gobierno, ¿cómo van las cosas? José Católico con tus negocios. Eso es una persona que tiene el don de pastoreo, se preocupa por los demás y tiene la capacidad de guiarlos, decirle, mire, yo creo que en eso tú debieras hacer esto. Sí, mira que la palabra de Dios dice, alimenta la grey, ¿no? Entonces, qué bonito, porque el don de pastor, a veces las personas dicen, el anciano tiene don de pastor, pero sucede que hay ancianos que no tienen don de pastor. Lo que pasa es que tienen que hacer el oficio. Como digo, los dones, aunque a veces uno no los tenga, tiene que hacerlo. Pero hay gente que tiene el don. Y hay personas que están aquí, mujeres, hombres, que tienen ese don. ¿Sí? Llaman a una persona porque se preocupan, y digo, yo estoy preocupado por tal, y llaman y le dan un consejo y hay un cuidado sobre esa persona. ¿Sí? Porque a veces vemos estos dones como que solamente le corresponden allá al líder, ¿no? Después abrimos un poquito, es que me toca irme un poquito antes, pero sí abrimos un poquito allá a preguntas. Voy a terminar rápido. Lenguas. Lenguas es la habilidad de recibir e impartir un mensaje espiritual en un lenguaje que el recipiente, o sea, el que lo tiene, nunca había aprendido, para que otros miembros sean edificados. Este mensaje debe ser interpretado. Para mí, como les decía al principio, el don de lenguas, y siempre la palabra lenguas, desde el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, habla de glosas, o sea, de idiomas, y a mí me parece súper claro que cuando Pedro y todo su combo habló, la gente dice que, oiga, ¿y estos de dónde tienen esa habilidad que están hablando en mi idioma? O sea, ellos no estaban hablando nada raro, estaban hablando en el idioma de ellos. Sin embargo, lógico, hay una discusión bien grande con respecto a 1 Corintios 13, porque habla de si tú pudieras hablar como un ángel, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a mirar todo ese capítulo y sobre todo los 3 primeros versículos, él está hablando en una figura que se llama hipérbole. Hipérbole es exagerar un poquito las cosas. Está diciendo, si tú pudieras hablar como un ángel, si tú tuvieras una fe que pudiera mover una montaña. ¿Sí? ¿Aquí alguno ha movido una montaña? ¿Ha dicho Monserrate, eche para allá y Guadalupe para ese lado? ¿Y se le ha cumplido? Yo no conozco a nadie en el mundo que haya hecho eso. Entonces, ¿cómo está hablando Pablo? En hipérbole. ¿Sí? Está hablando exageradamente. Es como cuando el Señor, que hablaba mucho en hipérbole, decía, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Decía Pedro, 7 veces. Y el Señor le decía, no, 70 veces 7. Es algo exagerado.
¿sí? O sea, tienes que perdonar siempre, es lo que le estaba diciendo. Sí, hay que tener un cuidado en la hermenéutica, con la gramática. Yo creo que ahí está la equivocación. Obvio, cuando uno entra a 1 Corintios 14 dice, uy, pero ¿cómo así que hay persona que si nadie más le entiende, pues ore a Dios y esa persona se edifica a sí mismo, pero no ore a los demás, porque si no hay un intérprete de lenguas, pues es mejor que no lo diga porque no está edificando a la. Y creo que eso es lo práctico. Lo práctico es, ¿puede alguien tener hoy el don de lenguas que de un momento a otro empieza a hablar francés? Yo no lo niego porque en la soberanía de Dios lo puede hacer. Y si llega a una tribu y en un momento dado el Señor le dice, hable en el idioma de la tribu y predique el evangelio, ¿y puede hacerlo? ¿Ustedes creen? ¿Soberanamente? Sí, claro. Sí, no he escuchado el primero. Siempre he escuchado que esos misioneros llegan allá y les toca 3, 5, 10 años estudiando la lengua de esa tribu para sacar la Biblia en el idioma de ellos. Pues les digo, no lo he escuchado, pero tampoco lo voy a negar totalmente, decir eso no existe, ¿no? Ni que alguien diga, tengo la capacidad de hablar en lenguas, perfecto, pero si hay un orden bien claro en 1 Corintios 14. Si lo que usted va a hablar no edifica, porque prefiero, dice el apóstol Pablo, 3 o 5 palabras con sentido que un montón de palabras que usted no entiende y que no edifica. Los dones son para edificar la iglesia. Interpretación de lenguas, obvio, es aquel que tiene la habilidad, y en esa época era claro, porque pues se estaba traduciendo, se estaba dando un mensaje del evangelio y la gente llegaba allá y hablaba en muchos idiomas. Es que no solamente había el griego y el romano, o sea, el latín antiguo y el arameo y el hebreo, no, es que habían muchos dialectos. Por eso era tan importante este don en esa época. Yo les pregunto a ustedes, si alguien viene aquí, todo lo que le estoy diciendo acá, se los estuviera predicando en hebreo, ¿ustedes cómo me estarían mirando después de 40 minutos? ¿Mm? Estarían aburridos. Estarían aburridos. ¿Habrían aprendido algo? ¿Se hubieran edificado en algo? No, entonces yo creo que es el orden. Que no haya lenguas, no lo voy a decir que no hay, pero hay un orden que es bien claro y está bien descrito en la palabra de Dios y uno debe sujetarse a ese orden antes de pensar soy continuista o soy cesacionista, ¿verdad? Esto sí me parece importante, aquí vamos a terminar. ¿Cómo uno descubre sus dones? Esto es lo más importante, porque a veces hay tantos alegatos, hay que hay lenguas y no sé qué, pero hermano, ¿pero usted para qué sirve? Sí, porque es que no, que lenguas, que milagros, que sanidades, pero usted para qué sirve, hermano. Porque es que lo veo ahí sentadito, ahí no sirve para nada, no, hermano. ¿Cómo descubro mis dones? Creo que esto es importantísimo. Ay, ahí me pegué. Tengo el don de cascar. Bueno, con la disposición de servir, dice, y edificar al cuerpo de Cristo. Eso está escrito en 1 Corintios 10, que mis dones son para servir a los demás, no son para mí. Son para servir a los demás, son para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo descubro mis dones? Bueno, uno tiene que orar y pedirle a Dios, Señor, muéstrame. Hay personas, hace poquito se bautizó Emmanuel y bueno, todos los que se bautizaron contigo, son personas que deben estar orando, bueno, Señor, ¿para qué sirvo? Rapidito, Señor, muéstrame cuál será mi don, ¿no? Y eso es bien importante, pedir dirección al Señor, buscar oportunidades. Entonces ya es la hora de que por lo menos Emmanuel me diga, bueno, Charlie, bueno, ¿yo en dónde puedo ayudar? Porque sin duda es como cuando uno es niño y en la nueva educación ahorita, en transición, en kinder lo pueden hacer muchas cosas y ahí es donde haciendo tantas cosas dicen, no, este chino para el fútbol no sirve. No sirve, así le dé y le dé, pues no sirve, es un tronco. Pero el hombre para el tenis de mesa es un duro, ¿sí? El hombre para las matemáticas, wow. Entonces hay que probarse y sin duda probándose la misma congregación reconoce, yo he visto que Nachita tiene el don de servicio. ¿Por qué se dan cuenta? Porque la ven servir de la manera que sirve. Dice que siendo humildes para permitir que los líderes y hermanos precisamente hablen a mi vida y confirmen si tengo o no tengo el don. Es como, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y, hace muchos años había alguien que predicaba acá, pero pues, él lo hacía con todo el amor del caso. Pero la gente dormía durante la predicación del hombre. El hombre no sabía organizar homiléticamente
un sermón, le costaba trabajo hermenéuticamente hallar el tema principal y hablaba era de otra cosa, se iba por las ramas y definitivamente no tenía el don. Entonces hay muchas veces que uno quiere hacer ese tipo de cosas, pero uno necesita de un amigo que le diga, no, mano, ah, chévere su intención, pero no, quédese quieto, ¿sí? Que yo sé que debe tener un don mucho mejor, en el cual realmente Dios lo va a poner a servir. Muy claro dice 1 Corintios, no todos somos mano, no todos somos pie, pero hay gente que quiere ser mano y es un hígado. El hombre está para desintoxicar la iglesia, ¿sí? Para ver este tipo aquí como que viene con falsa doctrina. El hombre es un hígado desintoxicando, pero no, le da que por ser mano, pues no va a poder. Yo creo que el Señor es tan bonito como hablaba el Señor, ¿no? Con esa sencillez, comparándonos con el cuerpo de Cristo, para saber que este meñique no puede hacer las veces de un pie. Es imposible. Y dice, examinando los frutos del servicio. Sí, al servir, las personas, la misma iglesia va a identificar en qué don tiene esa persona. Dice acá, ¿cómo lo pongo en servicio? Dice, bueno, ¿cómo lo pongo en servicio? Dice, sé diligente y comprometido con lo que hoy haces ¿para qué dice ahí? Para Dios. Dios con D pequeña. Ese no fui yo el que escribió esa vaina. ¿Sí? ¿Quién sabe qué Dios era ese? Dice, sé diligente y comprometido. Ah, ya lo arreglaron, muy bien, gracias. No, ya estaba así. El que les tiene mal soy yo. Perdónenme la vida. Sé diligente y comprometido con lo que hoy haces para Dios. O sea, si usted va a hacer algo, hágalo bien. Que en todo caso, si usted no tiene ese don, sea excelente en hacerlo, así usted no lo sepa hacer. Al fin y al cabo es muy importante la retroalimentación, es muy importante que nos digamos la verdad y digamos, bueno, lo hiciste muy chévere, pero para eso no sirves. Busca dirección de los líderes y de los ancianos, ¿sí? Debes estar bautizado y haber hecho discipulado, obvio. Yo sí digo que sea el don que tengas, tú tienes que ser una persona edificada. Este es un llamado a todos a crecer en la palabra de Dios, a estudiar. No se queden solo con un devocional, estudien más allá, lean. Vea, esta semana escuché de una mujer que daba su testimonio trabajando en Francia y una francesa le dijo, ustedes los latinos son muy perezosos. Entonces ella se ofendió porque dijo, yo soy gran trabajadora, ¿cómo así? Dijo, no, para estudiar ustedes son muy perezosos. Ustedes se quedan con lo... ¿Y cuántos profesionales tenemos en este mundo y en este Colombia que de 1 a 10 sacaron 6? Y ese es el médico que lo trata a usted. Pasó rozando y le dieron el título de médico. Pero lo mismo es excelente porque no le gusta leer, no le gusta investigar. Tengo un sobrino que a mí me sorprende ese tipo. Es increíble. O sea, yo a ese tipo sí digo, en este momento es pediatra. Y yo digo, no, yo a él le confío un nieto mío a ojos cerrados, que es chino para estudiar y querer saber más, no se queda con lo que tiene o quiere saber más. Y como hijos de Dios debiéramos tener esa misma actitud de estudio por la palabra de Dios. Pero de verdad que somos bien perezositos. Eso sí, para ver series de Netflix, pregúntale por el Doctor House, al menos aprende medicina ahí. Acércate al líder del ministerio para conocer los requisitos y capacitaciones del ministerio. A propósito, gracias por las capacitaciones, no he podido entrar a las últimas con esta pequeña gripa que me dio, pero son excelentes las capacitaciones de evangelismo, los invito a que entren. Son a las 8 de la mañana los sábados, ¿sí o no? Cada 15 días. Y si necesitan el libro, se lo podemos enviar, ahí por PDF. Pero están bien chéveres esas capacitaciones y hagámoslo. Confirma con los ancianos, disponte a servir con amor, diligencia y fidelidad. ¿Cómo avivar mi don? Porque recuerden allá en primera de Timoteo, Pablo le decía a Timoteo, aviva el don que hay en ti y que fue confirmado ¿por quién? Por el presbiterio, por los ancianos. Fue confirmado por ellos con imposición de manos, ¿recuerdan? Entonces dice, ¿cómo así que será que uno deja de avivar el don? ¿Ustedes qué dicen? Sí.
Y miren que en todo caso todo eso tiene que ver mucho con mi relación con Dios. Yo puedo tener todos los dones, pero si mi relación con Dios está mal, no voy a poner en servicio ninguno. Y va a pasar como la parábola de las minas cuando llegan eh, a pedir cuentas del tema. Hay uno que la escondió, hay uno que la escondió y nunca lo usó. Nunca lo usó. Obviamente, esa parábola de las minas habla de otra cosa, pero lo estoy aplicando acá a esto. Nunca la usó. Dice por medio de la palabra, dice acá, perdón, el don es dado por el Espíritu Santo para avivar. El don, hay que avivar nuestra relación con el Espíritu Santo, eso es lo que está diciendo ahí. Por medio de la palabra, estudiando, que ya hablamos, ¿no? Importante estar estudiando la palabra para avivar el don. Mantenerse en la palabra, porque no solamente es estudiarla, sino mantenerse en ella y practicarla, ¿verdad? Dice que por medio de la oración y comunión con el Padre, capacítate para el Señor, con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a servir, cultivando amor con el cuerpo de Cristo. Bueno, y quedan, bueno, ya casi me toca irme, les pido que oren por mí, voy a estar en Orquídeas, con las hermanas de Orquídeas, pero a menos unos 5 minutos, alguna pregunta que de pronto deseen hacer. Ya hoy terminamos el tema de los dones. Creo que Cristian habló bien profundo de esto durante 2 domingos, pero si todavía quieren de pronto algún interrogante, Gio. No, tranquilo. Sí, es que lo que yo te decía, yo creo que con este tema de las posiciones es como los calvinistas y los arminianistas en este tema. Siempre no es total calvinista el arminianista, ni no es total arminianista el calvinista, ¿no? Y así pasa con el cesacionismo y el continuismo. Yo creo que en mi forma de pensar, soy continuista en el sentido que yo creo que soberanamente Dios todavía puede hacer milagros, puede colocar a alguien a hablar en lenguas y puede realizar una sanidad, ¿sí? Soy cesacionista con respecto al cómo se hace. Pienso que como uno lo ve y es como lo he visto en la práctica de iglesia, ¿sí? En la práctica de iglesia, es una iglesia orando con fe por un hermano y uno ve cómo Dios a través yo estoy convencido que fue a través de esa oración, el Señor hace un milagro y sana a esa persona. A eso era exactamente a lo que me refería, ¿ven? Y con respecto al don de lengua igual, yo no soberanamente no lo creo. Es más, yo estuve en iglesias carismáticas donde había personas que empezaban a hablar en una, digamos que en un idioma absolutamente incomprensible, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que eso no sea de Dios, pero la verdad lo que sí creo es que jamás eso me edificó. Me sorprendió, ¿no? Yo decía, wow, ¿cómo hace para hablar así? Pero yo nunca aprendí nada de esa persona. Y creo que los dones son para, definitivamente Pablo los puso en el orden que era, son para edificar. Eso sería como sentido. Sí, porque es que en estas las posiciones, como te digo, a veces uno decir, soy continuista al 100%, no, porque de alguna manera es cesacionista en que dice, yo no conozco una persona, ¿cierto?, que le haya hecho crecer un dedo a alguien. O sea, yo no la conozco, a eso me refiero, pero sí veo una iglesia que orando, uno ve cómo hay milagros en la vida de muchos hermanos. Bien, sí, exacto. No es blanco y negro, exacto. En esto la exposición es muy difícil, ¿no? Es como en la escatología, ¿eres amilenialista o eres dispensacionalista? Y cuando uno se mete a fondo a estudiar escatología, uno dice, uy, no. Al dispensacionalismo, esta pieza para que quepa acá, se la meten hacia las molas porque quepa, ¿cierto? Pero al amilenialismo lo mismo. Hay unas piecitas que las meten a las malas en el rompecabezas. Entonces dice uno, posiciones teológicas. Va primero Juanma y va después José.
Yo creo que 1 Corintios 13 tiene algo, o sea, algunos hermanos, para mí son hermanos en la fe, sino que tienen esa convicción. Creen que en 1 Corintios 14, cuando dice que el que ora, a sí mismo se edifica y ora a Dios, ¿cierto? Ellos dicen que en ese momento esa persona puede estar hablando de una lengua angelical. Esa es la otra referencia que hay, en la cual no todo el mundo está de acuerdo, obviamente. Y dicen, no, ese es un idioma normal, en el cual él está alabando a Dios en otro idioma. Pero algunos dicen, no, ese idioma en el cual él está hablando a Dios es una lengua angelical. ¿Mm? Pero otro versículo que uno encuentra en la palabra de Dios con respecto a eso, la verdad no lo hay. Y porque Hechos de los Apóstoles nunca fue descriptivo. Decía a estas personas, Pablo vino o Pedro vino y las bautizó, y en ese momento empezaban a hablar en lenguas, ¿sí? Pero nunca dice qué lenguas eran. Aunque la palabra es idiomas, es glosas. Bueno, otra vez José y Ricardo. Ujú. Ajá. Ujú.
Soberano. Amén. Ricardo. No, gracias, gracias. No, y que perdón, ya está tomando, pero quería unir ahí a Lina Rubio, la hija de Orlando Rubio, fue sanada milagrosamente de una leucemia, a Livia Cortés con una nefritis crónica que le han dicho se murió ya por los riñones y bueno, aquí está. Bueno, está en Barcelona, pero la mamá de Daniela Prieto. Ujú. Ajá. Ujú. Ujú. Sí, bueno, gracias Ricardo. Pues como interpretamos ese versículo, lo interpretamos como dentro del contexto de Romanos 8, como no un ángel, es el Espíritu Santo el que está hablando, y ahí más atrás y más adelante dice que él conoce a Dios, y como conoce a Dios, y ahí sí, por eso es que intercede por nosotros y le habla a Dios sobre nuestra necesidad. Seguramente le dice, no le vaya a dar eso, por favor, o provéele eso. Dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, es verdad. Aunque bueno, ahí es el Espíritu, no está hablando de ángeles. Y algo que sí me llama la atención, porque ya me toca irme, es que, es que los ángeles, ¿sí? Cuando vinieron a esta tierra, a Moisés no le hablaron raro, o sea, o a quién, o a Abraham. Abraham no dijo, ¿y estos qué? Yo no les entendí nada de lo que me dijeron. No, hablaban en el idioma. Daniel. El don. Sí. Ah, exacto. Gracias por la pregunta. Para mí hay una clara diferencia entre oficio y don. ¿Sí? Así yo no tenga el don de pastor, mi oficio es pastorear y tengo que hacerlo. Que obviamente, estoy hablando hipotéticamente, eh, lo puede hacer mejor Ferney, vamos a poner un nombre, o lo puede hacer mejor Cristian porque tiene el don de pastor, un ejemplo. Estoy poniendo solamente un ejemplo, pero eso no me quita a mí hacerlo. Y yo creo que la sabiduría de Dios en haber colocado un liderazgo plural está en eso, en que en un liderazgo plural donde hay 3 o 4 ancianos, uno tiene el don de pastorear, el otro es administrador. Es importantísimo un administrador, un líder dentro del grupo de ancianos, ¿verdad? Otro tiene el don de misericordia, otro tiene el don de servicio. Y yo creo que así es como Dios establece el liderazgo. Pero sí veo una clara diferencia entre oficio y don. Pero gracias por la pregunta, porque eso no me quita a mí si no tengo el don de que tengo que pastorear la grey y que el Señor me va a llamar a cuentas el día que Él venga. ¿Sí? Sí, eso sí, nada que hacer. Pero habrá alguien que tenga el don y que lo va a hacer mucho mejor que yo si no lo tengo. Estoy hablando si no lo tuviera yo. ¿Bien? Igual si ahí les quedan más dudas, se las podemos ampliar de la otra semana. No, verdad, me gustaría, pero es que ya nos toca irnos, pero chévere, chévere por esas preguntas
creo que si queda alguna duda sobre eso, hablamos después. O sea, me buscan y hablamos y miramos palabra. Sí, porque sé que estoy también sentando en una posición que es mía, con que yo veo una diferencia entre oficio y don, muy clara. Para mí un anciano no es un don, es un oficio. ¿Sí? No es un título tampoco, para que las piquen de mucho, no, es un oficio. Diácono es un oficio. Y creo que, que hay gente que ejerce el oficio, pero no tiene el don. Eso lo creo yo. Por ejemplo, un ejemplo, y se lo estaba diciendo ahorita, ¿no? Yo puedo ser no evangelista, pero eso no me quita que cumpla el oficio de evangelista, que predique el evangelio. A mí eso no me lo quita porque la orden fue para todos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, los evangelistas nomás, no, a todos. Todos debemos predicar el evangelio. Ahora, ¿todos tenemos el don de evangelismo? No. Oremos. Señor, te doy gracias por los dones que nos diste, Señor. Por favor, ayúdanos a descubrir cuál es el don que tenemos y para colocarlo en el lugar que la iglesia necesita para ser edificada, para que crezca. Gracias por mis hermanos, por los dones que ellos tienen, porque han edificado mi vida, me han ayudado a crecer, me han ayudado a conocerte más, Señor. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos, Señor, a avivar ese don, a no dejar que se duerma, que se muera, sino que al contrario sea puesto en el lugar exacto, en el ministerio perfecto, para que esta iglesia de Aposento Alto a sus pies siga creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén.